no he debatido nada, porque no me ha tocado hablar, o sea que vengo con unas ganas de coger el micro. No, voy a intentar ser breve por dos razones. La primera, porque entiendo que tiene interés que tengamos un turno de preguntas, y entiendo que cuando venimos a los sitios tiene más sentido que nos pongamos a disposición de los turnos de preguntas que contemos nuestro rollo. Y la segunda, porque yo pues soy senador y soy partidario de que la gente llegue a casa a una hora prudente para cenar. Así que esto es mejor que el chiste. Es que yo no soy senadora. Bueno, dicha esta estupidez. Me ha dejado Fran un papel con el que él orientaba el debate. Me voy a intentar ceñir un poco y ser muy breve para que las cosas de contexto político y las preguntas de coyuntura las podáis hacer al final y tengáis tiempo para hacerlas, porque entiendo que, por ejemplo, nadie tiene ganas de preguntar qué hacemos con el Senado. Nadie tiene ganas de preguntar cómo van los pactos. Bueno, pues todo esto lo respondemos al final y lo preguntáis vosotros. Yo intento ceñirme al esquema. Fran proponía como discutir cómo señalamos al enemigo. Yo no entiendo que más que cómo señalar al enemigo tiene sentido que hablemos de cómo hemos reordenado el campo político, que va más allá de quién es el enemigo y quién eres tú. Va un poco más allá y es un debate un poco más amplio. Cómo construimos la unidad popular y cómo generamos una serie de dispositivos de peleas en distintas cosas que yo sí las resumo en cómo democratizamos el contexto y la coyuntura, cómo democratizamos el país. A ver, por hacer un recorrido más o menos breve. Creo que nosotros, en tanto que movimiento político, como Podemos, somos producto de dos coyunturas. Una primera es una coyuntura que tiene que ver con lo estructural, que tiene que ver con en qué momento y en qué condiciones intervenimos en política, con en qué momento histórico aparecemos, que es un momento histórico que tiene que ver con la crisis de 2007. ¿Esto significa que la coyuntura histórica que vivimos ahora mismo solo tiene que ver con la crisis de 2007? No, tiene que ver con todo lo que hace que la crisis de 2007 irrumpa. Pero fundamentalmente es un contexto en el que yo diría dos cosas, por ser breve solo, aunque se puede decir alguna más. Primera, es un momento en el que una sociedad que se había asentado en un consenso social elaborado para las clases medias empiezan a ver peligrar su posición en tanto que clases medias. Da igual que fueran de verdad clases medias o no lo fueran. Es decir, da igual la posición estructural que ocupaban en la estructura económica, en la estructura social económica. Pero en este país, la mayor parte de la gente, y esto no lo digo yo, esto lo ha dicho el CIS año tras año y encuesta tras encuesta, la mayor parte de la población se consideraba a sí misma clase media. Y a la clase media se le atribuía un estatus de vida y una serie de condiciones de vida que en un momento dado se ven en peligro. Y se ven en peligro fundamentalmente por una generación, que es la que tiene menos de 40 años. Hay una generación que, en el contexto de la crisis, desde mucho antes, pero en particular en el contexto de la crisis, identifica la precarización y el desempleo como elementos que rompen el estatus. Y aparece la frase esta de somos la primera generación que va a vivir peor que sus padres en la historia reciente de nuestro país. ¿Os acordáis de esa frase? Al principio de la crisis. Y al principio de la crisis hay una pugna entre dos discursos. Uno que ya está desterrado, porque hemos ganado esta pelea, que era el problema de la crisis es que la gente ha vivido por encima de sus posibilidades. El problema es que en este país la gente vivía muy bien y había demasiado. Y la crisis es un ajuste que viene un poco a castigar el exceso, ¿no? Aquí la gente vivía muy bien, aquí la gente era vaga, la gente tendía a no trabajar. Este era uno de los dos discursos que aparecieron al inicio de la crisis. El otro decía, de eso nada, aquí la gente lo que ha hecho ha sido fundamentalmente levantarse todos los días a las 6:30 o a las 7 de la mañana para ir a trabajar, hacer lo que podía por dejar una vida mejor para sus hijos, y en ese pelear y en ese trabajar todos los días ha habido un momento en el que las condiciones han empeorado. Pero quien ha pagado el pato de la crisis es precisamente la gente que se levantaba a las 6:30 o a las 7 de la mañana, mientras que había otros sectores sociales que se venían enriqueciendo y que se han seguido enriqueciendo con la crisis. Incluso más. Esta segunda lectura de la crisis, la que dice
Desde 2007 hasta hoy, las empresas del IBEX 35 aumentan sus beneficios en un 70%, mientras que la mayoría social se empobrece y hay más desempleo y el coste de la vida sube mientras bajan los salarios y cada vez vivimos peor. Yo creo que esta segunda lectura de la crisis es verdad. Es decir, que la primera era mentira y la segunda es verdad. Pero a veces en política no basta con que sea verdad. Es decir, hay un montón de cosas que ha dicho Bea que son verdad. Y da igual que sean verdad, porque son discursos políticos perdedores. Son discursos políticos que son perdedores sistemáticamente. Es decir, no me voy a... Estáis grabando el acto, no me voy a meter en charcos. Porque luego... No, porque luego era mañana. Claro, es que Bea... O sea, que Bea no es cargo público y no es tal, y entonces puede permitirse algunas licencias que nosotros no nos podemos permitir, porque bueno, sabéis por qué, no me voy a meter en fregados. Pero, que me voy a mojar, pero sin pisar charcos. Si esto es una cosa que hemos desarrollado una habilidad... Tú déjame y al final me lo dices. Tú déjame y al final, si no me he mojado, me regañas. Pero lo que creo es que nosotros generamos un momento político que fue una fábrica de construcción de significados, que fue el 15M. Por encima de cualquier otra cosa, por encima de su condición de movimiento social, por encima de su condición de sujeto político, por encima de su condición de momento histórico, el 15M fue una fábrica de significados. Allí donde los de arriba, allí donde los de siempre, allí donde quienes habían mandado llamaban a las cosas de una forma, nosotros les llamamos de otra. Y esto era la clave de la contienda política. La clave por la que ya no hablamos de la crisis en los términos de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, aquí se vivía muy bien, el problema es que la gente era vaga y aspiraba mucho sin ganárselo y sin currárselo. Y el discurso que ha ganado es el de no, en este país lo que ha habido ha sido un saqueo y un expolio, y la corrupción ha sido el mecanismo que ha engrasado un modelo que ha hecho que la mayoría social de este país salga perdiendo, cuando en realidad hay dinero para que todos podamos vivir en buenas condiciones, pero no hay condiciones para que todos podamos vivir bien porque algunos se lo están llevando muerto. La clave para que ese discurso ganara fue que fuimos capaces de construir un dispositivo de construcción de significados que se llamó 15M y que dijo hasta aquí hemos llegado. Y que lo dijo muy bien. No solo lo dijo, no solo sacó mucha gente a la calle, sino que fue capaz de poner en circulación discursos que la gente se compró. Y la gente empezó a nombrar las cosas desde ahí. Yo creo que la irrupción de Podemos como herramienta en las instituciones no se entiende sin el 15M y sin esa atribución de significados. Es decir, que nosotros no solo somos herederos del 15M en tanto que lo decimos y lo proclamamos, sino que nosotros no hubiéramos sido posibles sin una alteración de las reglas del juego, sin una alteración del orden del sentido que fue el 15M, sin que las cosas se empezaran a llamar de otra forma. Eso es fundamental, y yo creo que hay tres elementos o tres ejes que sitúan el debate político y que son comunes al 15M y a Podemos, y que aunque haya momentos en los que haya gente de Podemos que se aparte de las prácticas asamblearias, o haya gente de Podemos que no se reivindique del 15M, o haya sencillamente gente en Podemos que no viene del 15M, hay representantes y cargos públicos que no vienen del 15M, no vienen de las plazas, no pasa nada. Se han comprado lo fundamental, nos hemos comprado lo fundamental, nos hemos comprado el corazón del discurso y del proyecto, que es: con corrupción no hay democracia, sin soberanía no hay democracia, con desigualdad no hay democracia. Esos tres elementos. El primero, la impugnación de la corrupción, no como uno que ha robado y se ha llevado mucho dinero y entonces qué chorizo es, que esa es la impugnación que yo creo que Bea denuncia en los medios de comunicación, y tiene razón. Convertir la corrupción en casos, y en casos que se siguen como si fueran, pues no sé, como si fueran fenómenos mediáticos. No son fenómenos mediáticos. La corrupción ha sido un fenómeno estructural en la política de nuestro país, y ahí también tenía razón Bea. Hay una serie de poderes económicos que se han comprado el poder político, y se lo han comprado a través del mecanismo de la corrupción. A veces no ha hecho falta recurrir a la corrupción. Es decir, que Trinidad Jiménez ahora sea directiva de Telefónica es un proceso legal. Nadie dirá que Trinidad Jiménez sea directiva de Telefónica es corrupción, pero se la han comprado. Y eso forma parte del comprarse el Partido Socialista. Parece que para comprarse el Partido Popular sí han recurrido a mecanismos de
de desengrasar las relaciones un poco más turbios y por eso les registran la sede de Génova un día sí, otro no. Pero ese mecanismo por el cual el poder económico se compra el poder político es un mecanismo fundamental para entender dónde estamos. El elemento de vinculación de soberanía y democracia. Claro, porque democracia no puede ser esto de tú votas cada 4 años vas a la urna y los partidos se presentan con un programa, tú les votas por el programa con el que se han presentado y tú les mandatas un programa de gobierno y al día siguiente de elegidos hacen una cosa completamente distinta. Soberanía tiene que ver con las decisiones que se toman son vinculantes y además se puede hacer. Entonces soberanía nos remite a pensar que los programas políticos se cumplen, soberanía nos remite a pensar que en España no manda la señora Merkel, sino que mandan los españoles, soberanía nos remite a pensar derecho a decidir qué queremos ser, y derecho a decidir qué queremos ser los catalanes, derecho a decidir qué quieren ser los vascos, y derecho a decidir cómo nos queremos organizar todos, derecho a decidir sobre todas las cosas, y el elemento desigualdad incorporado en la democracia, porque, y esto no es descubrir América, los regímenes constitucionales en los que nosotros hemos vivido, que son los que arrancan después de la Segunda Guerra Mundial, nosotros nos incorporamos más tarde, nos incorporamos en el 78, porque la guerra mundial que ganó el antifascismo fue una guerra civil que en España se perdió y tuvimos 40 años de deterioro de las libertades democráticas y nos incorporamos más tarde, pero nos incorporamos más tarde con el mismo modelo de constitucionalismo, dice dos cosas. Uno, que democracia es elegir a los representantes, y eso se cumple. Pero dos, que todos los ciudadanos son libres e iguales. ¿Y son libres e iguales en qué? En derechos y deberes que esas constituciones recogen. Cuando nuestra Constitución dice todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y luego los españoles no tienen derecho a una vivienda digna en la práctica, se está rompiendo ese contrato. Por tanto, el elemento desigualdad, el elemento distribución social de los recursos, es un elemento que tiene que ver con la democracia. Esa triple vinculación de con corrupción no hay democracia, sin soberanía no hay democracia, con desigualdad no hay democracia, si no somos todos ciudadanos, si no tenemos capacidad para elegir y si las herramientas de representación política no están al servicio de la gente, sino que están al servicio de quienes se las han comprado, sin esos elementos no hay democracia, están en el corazón del 15M y están en el corazón de Podemos. Ese es el elemento de narración, ese es el elemento de relato, ese es el elemento de discurso que vincula una cosa y la otra. Y ese es el discurso que nos ha hecho una herramienta política que saque los votos que saque en las elecciones. Hay algunas cosas en las que ha ganado desde el primer día, ¿no? Cuando todos los partidos políticos se tienen que comprar algunos elementos para ser ya presentables, no para ganar las elecciones, sino para poder presentarse, para poder empezar a hablar. Ahora hay unos requisitos y el listón está mucho más arriba de lo que estaba hace 2 años. Y eso tiene que ver con dos cosas. Primero, con que hay un momento político que se llama 15M que cambia el orden del sentido común y que dice, no, lo que hasta ahora habíais llamado democracia está bien, pero democracia son más cosas. Y aquí están. Y os acordáis, ¿no? No somos mercancía en manos de políticos y banqueros, democracia real ya, vinculación a la democracia de los elementos de participación, de los elementos que tienen que ver con el reparto de la riqueza, vinculación de la palabra democracia con un montón de elementos que nos habían dejado fuera, ¿no? Democracia no sois vosotros, democracia somos nosotros, democracia no son los encorbatados del Congreso, democracia es la gente en las plazas. Ese cambio del significado de la democracia era fundamental, pero después también era fundamental que además de predicar cómo debía ser la democracia, hubiera una herramienta que dijera, y además hay una herramienta de representación. Hoy nos ha pasado una cosa genial en la Asamblea de Madrid. Ha intervenido Hugo Martínez Abarca y ha hecho una intervención muy crítica con una empresa que se llama Cofeli, que es una de las empresas del trinque del Partido Popular en esta región. Y cuando ha intervenido Hugo, le ha dicho un diputado y senador, como yo, del partido, porque sabéis que los senadores de designación autonómica de la Comunidad de Madrid tenemos que ser diputados y senadores. O sea, que en mi caso no es que yo quiera acumular cargos, que por supuesto quiero, es que es obligatorio. Bueno, pues este señor, cuando estaba Hugo denunciando el caso Cofeli, le ha dicho, eso no tienes cojones a decirlo en la calle. Y ha habido un tuitero que ha sido genial, ha saltado al momento y ha dicho, o sea que cuando estábamos en la calle nos decías que no teníamos cojones para presentarnos a las instituciones, y ahora que estamos en las instituciones nos decís que no tenemos cojones para estar en la calle, ¿en qué quedamos, no? Pues esta era un poco la cosa, ¿no? Lo de, pues si tenéis tanto que decir y tenéis tantas propuestas y tenéis tantos problemas, presentaros a las elecciones y ganadlas.
pues toma, nos presentamos y a puntito, a 300.000 votos de pasar al Partido Socialista y de que Pablo, en vez de presentarse a la investidura como vicepresidente, se presentara como presidente, a puntito. Claro, para revertir el tablero no hacía falta solo poner sobre la mesa el descontento, no hacía falta solo convertir el descontento en discurso político. Cuando digo solo, lo que estoy diciendo es una barbaridad de dimensiones históricas. Quiero decir que lo que hizo el 15M es histórico. De hecho, hay una cosa que yo hablo mucho con compañeros, que es la que estamos liando ahora, la que estamos liando en Podemos, las cosas que estamos haciendo, y sin embargo, la sensación de vivir historia la teníamos en Sol, no la tenemos ahora. La sensación que tenemos ahora es diferente, es como de responsabilidad, de, bueno, pues lo que estamos haciendo cambia las cosas y está muy bien, pero la sensación de el ciclo histórico ha cambiado y ha cambiado para siempre, esa era la que teníamos cuando nos emocionábamos en Sol y rompíamos a llorar y decíamos, hemos cambiado este país para siempre, ¿no? Ese momento es fundamental, pero hacía falta una herramienta de representación que dijera, además de decir cómo queremos que sea, somos capaces de hacerlo. Y esa herramienta de representación tiene que ser una herramienta de gobierno, tiene que ser una herramienta capaz de gobernar, tiene que ser una herramienta capaz de decir, 1, no nos gusta lo que hacen, 2, se puede hacer de otra manera, y 3, lo podemos hacer. Por eso ahí también, además del elemento Podemos, es fundamental el elemento candidaturas de unidad popular. El elemento fundamental en la Comunidad de Madrid es ahora Madrid, que gobierna, y que no solo al día siguiente de gobernar Manuela Carmen en el Ayuntamiento de Madrid abríase el grifo y salía agua, sino que hay un montón de cosas que funcionan. Es decir, Madrid tiene, creo, un 26% más de gasto social hoy que cuando llegó al gobierno ahora Madrid, y un 33% menos de deuda. Es decir, Madrid está cumpliendo sus obligaciones con la deuda, las está pagando, y además aumenta el gasto social y además funciona mejor. Es decir, no solo éramos capaces de decir por aquí no solo éramos capaces de decir por dónde, somos además capaces de gobernar y de hacerlo. Esos 3 elementos son fundamentales y son los que yo creo que alteran el mapa político. Creo que el reto ahora es, una vez que hemos hecho todo eso, una vez que hemos hecho el recorrido por todo lo que hemos hecho, y es un recorrido que marca el camino también, es decir, que el camino de sin corrupción no hay democracia, con corrupción no hay democracia, sin soberanía no hay democracia, con desigualdad no hay democracia, es el camino a seguir, es como el discurso que tiene que seguir permeando y el discurso estratégico que tiene sentido. Pero hay algunos retos sobre la mesa que tenemos que cerrar. En mi opinión son 2 fundamentales. 1, la construcción de un movimiento popular, no de un partido, de un movimiento popular que vincule a Podemos y a las herramientas del cambio. O sea, creo que hay ¿Ves? Este es el momento de ¿cómo piso el charco? Pero no, pues ahora es. ¿Cómo lo digo? Pero no doy un titular mañana. Esto de sé valiente y dilo y pisa el charco, yo soy valiente y lo digo y piso el charco. Pero si el titular de mañana es un titular de mierda, perdemos todos, no yo. A mí me da igual, pero si yo la lío, no, pero hay que aplaudir esto, pero si yo la lío ahora, si yo ahora digo una cosa que no debo decir, el titular de mañana no es Ramón Espinar es imbécil, yo ese titular lo asumo. El titular de mañana es hay un lío en las fuerzas del cambio, entonces por eso hay que tener cuidado con lo que se dice y por eso hay que pisar los charcos con mucho cuidado. Por eso tenemos que ser más listos que ellos, porque tenemos la lupa encima. Bueno, digo, necesitamos un movimiento popular que no un partido. Nosotros decíamos, no somos un partido más, ni lo vamos a ser, pero necesitamos, digamos, una herramienta por abajo que vincule lo de arriba. Y eso hasta ahora lo hemos tenido de aquella manera. Los instrumentos de participación de Podemos son, y del resto de herramientas de cambio, de las candidaturas de unidad popular, las herramientas de participación son herramientas de participación que no se habían visto en esta democracia jamás, y que son innovadoras, pero creo que no son suficientes. Creo que necesitamos una conexión de lo de abajo con lo de arriba que permita densificar lo de abajo, o sea, que lo que hay sea más denso, sea más fuerte y lo que haga vincule lo que hay en las instituciones y que además lo amplíe y lo ensanche. Necesitamos dar tarea
por abajo y necesitamos que ese dar tarea por abajo, además, vincule lo de arriba, porque si no, no tiene sentido. No hay nadie... Hay una cosa que yo creo que es clave, que es cuando te preguntan... Esto ahora nos lo preguntan mucho en los parlamentos, los de los otros partidos. Joder, ¿por qué la gente participa con vosotros? Tú dices, porque sirve. Porque sirve. Porque con vosotros da igual. Es decir, porque uno se afilia al Partido Socialista y no sirve para absolutamente nada. No sirve para absolutamente nada. No decide absolutamente nada. La gente participa en los procesos políticos cuando son vinculantes. Lo único que te hace participar en un proceso político es la sensación que eso que has hecho sirve al día siguiente para algo. Eso es lo único que te hace participar en un proceso político. Pero claro, eso es muy potente. Eso es muy potente. La sensación de que participar del proceso político es útil hace que la gente se vea junta, quiera participar, lo convierta en algo bonito, lo convierta en algo... Claro, esa es la clave, ¿no? Pues necesitamos avanzar más en la construcción de un movimiento popular que sea vinculante para las herramientas, digamos, para las herramientas de representación y que sea capaz de hacer más cosas de las que hacemos hasta ahora. Y la segunda cosa que necesitamos es casi una estupidez enunciarla. Y sin embargo es fundamental. Necesitamos ganar las elecciones. Necesitamos ganar las elecciones, necesitamos ser gobierno, necesitamos desalojar a quienes están en el gobierno y necesitamos instaurar una forma de gobierno mejor en este país. Necesitamos que cada vez que nos presentamos a los procesos electorales sea exitoso. Hasta ahora tenemos una línea ascendente, creciente. Vamos a mejor. La tendencia, digamos, es al cambio, pero necesitamos aquilatarla. Necesitamos aquilatarla. Entonces necesitamos pensar cómo, de la misma forma que hemos hecho hasta ahora, sin perder contenidos, sin perder la hoja de ruta, sin perder desigualdad, soberanía, capacidad de decisión, democracia vinculante, lucha contra la desigualdad y reparto de la renta, nuevo modelo productivo, lucha contra la corrupción, como todo eso lo vamos haciendo cada vez más amplio, cada vez ensanchamos más nuestra base social. Y yo creo que ahí, fíjate, los qués y los cómo están compartidos. La gente tiene la sensación de que el diagnóstico que hacemos es el mejor. La gente te dice, de hecho te lo dicen todos los partidos políticos, no, si yo comparto esto lo dice el Partido Socialista día sí día también, pero lo dice también Ciudadanos, no, si con Podemos nosotros compartimos el diagnóstico. Nos ha jodido, claro, porque el 80% del CIS comparte el diagnóstico, y el diagnóstico no es de Podemos. Podemos es la herramienta que ha llevado el diagnóstico a las instituciones. El diagnóstico es un diagnóstico social, que lo contábamos cuando salimos a las calles en el 15M, decíamos, dice el CIS que con la PA en materia de vivienda está de acuerdo el 80% de la gente. Y eso era verdad. Dice el CIS que con la marea blanca en materia de sanidad está de acuerdo el 70% de la gente. Claro, de forma que con los diagnósticos creo que hemos ganado. Con los cómo también. Creo que lo de la nueva política, lo de la regeneración, es decir, el hecho de que el líder del Partido Socialista de repente no sea un Rubalcaba, sino que sea un Pedro Sánchez y se tenga que remangar, y aunque no nos guste, pero y que el digamos, líder emergente de la derecha sea Albert Rivera, y que el Partido Popular, de pronto, ¿dónde están todos los trincones? ¿Dónde está Cospedal, Arenas, Zaplana? Ahora de pronto son todos, ¿cómo se llama este? El Pablo Casado, la Andrea Levy, no sé, son todos jóvenes, son todos guapos, estupendos, visten que casi no parecen de cole de curas, ¿no? Hay un cambio como también en las formas, aunque en algunos elementos tenga que ver con, bueno, pues maquillajes y querer parecerte a las herramientas de cambio, porque las herramientas de cambio han conseguido tener una imagen que como que mola, ¿no? Y ellos se quieren subir a ese carro. También hay un elemento de cambio en todos los partidos. Entonces, nos han comprado el diagnóstico y nos han comprado los cómo en buena medida. Y son ganadores. Pero hay una cosa que necesitamos demostrar, que yo creo que está en el corazón de dónde está el salto cualitativo que tenemos que dar para ganar las elecciones. Que es que además somos capaces de gobernar bien. Que tenemos mejor capacidad para gobernar. Que cuando nosotros gobernamos las cosas funcionan mejor que cuando gobiernan ellos. Y para eso es fundamental el impulso del gobierno allí donde estamos gobernando. Y eso es clave, creo que es clave. Y creo que es clave que gobernemos mejor, no solo en términos de las cifras que nos salen,
Sí, estoy pegando un chapón y he dicho iba a ser breve y lo de Senal y todo eso, y perdón. No solo nos tienen que salir las cifras, nos tienen que salir también los procesos. Por eso hay que vincular las dos tareas, la de la creación del movimiento popular y la de gobernar mejor. Y termino rescatando una cosa que decía Bea. Es que, joder, ¿cómo se os ocurre ir al debate al que no han invitado a Alberto Garzón? Porque aunque perdamos, hay que hacer las cosas bien. Pues yo con el planteamiento ético estoy de acuerdo, con el político no. Quiero decir, ahí hay una tensión, que es una tensión, no, tampoco voy a citar, iba a citar a Maquiavelo y no puedo ya ni hacer eso, porque entonces me van a decir, mañana el titular es Ramón Espinar dice que el fin justifica los medios, y Maquiavelo no decía que el fin justifica los medios, pero esto no se puede explicar en un titular de prensa, que esto es una mierda, lo de... No hay prensa. Bueno, aunque perdamos hay que hacer las cosas bien. Es verdad que hay que hacer las cosas bien, pero el problema es que tenemos que manejar dos tensiones. La de la estética bien cuidada y la de hacer todo estéticamente bien y procedimentalmente bien, y entonces dices, te pones muy digno y dices, y no voy al debate porque no va Alberto Garzón. Coño, es que ganamos millones de votos en ese debate, porque Pablo, cuando va a un debate con Pedro Sánchez y con Rivera y con Soraya, se los come. Y entonces, ¿qué es lo que está por delante? El gesto de, joder, si Garzón no va a un debate no voy, que yo lo comparto, Garzón tenía que haber ido al debate, y comparto el gesto. O tenemos la obligación moral de ganar, porque al final, cada vez que nos está pasando a veces una cosa que a mí me preocupa un montón, que es que empezamos a hablar de política como ellos a veces, que es, hablamos de nuestra herramienta, de lo que debíamos haber hecho, de lo que no, y entonces a dónde tiene que ir Podemos, y dónde tienen que ir las CUPs, y qué tenemos que hacer, y este se lleva con el otro no sé cómo, y este se lleva no sé cuál, y no, si la obligación de ganar es una obligación moral de ganar, que se llama desempleo, que se llama desahucios, que se llama revertir una situación social que es insostenible. Y el problema que tenemos es que eso pesa muchísimo más que todo lo demás. Lo que pesa es que si no ganamos siguen desahuciando, que si no ganamos sigue habiendo suicidios, que si no ganamos sigue habiendo... Es probable que ganemos y nos equivoquemos, y siga... O sea, no, esto no quiere decir ganamos y es la panacea y al día siguiente esto todo funciona. Estamos viendo que hay sitios en los que gobernamos y sigue habiendo algunos problemas que no hemos sido capaces de resolver. Y tenemos el ejemplo de Grecia para ver que incluso ganando, cuando ganas un gobierno, no lo ganas todo. Ganas un poco de margen de maniobra, pero no ganas todo el margen de maniobra. De forma que esas tensiones hay que conocerlas, pero joder, es que tenemos la obligación moral de ganar, tenemos la obligación de gobernar las instituciones porque tenemos la obligación moral de que el margen que le quede al Estado, primero lo vamos a ensanchar y segundo lo vamos a utilizar para aquello con lo que prometíamos los cargos el día que llegamos. Está ahí Marco Candela, que es compañero mío y diputado en la Asamblea. El día que llegamos a la Asamblea de Madrid nos decían, promete acatar la Constitución, y nosotros decíamos, sí, prometo, para poner las instituciones al servicio de la gente. Pues eso es una obligación moral, no es solo una expresión de un deseo.